El día de hoy vamos a hablar del análisis, la inflación y el desempleo en el Producto Interno en Colombia. Este es un trabajo del Politécnico Gran Colombiano para la materia de macroeconomía. Mi nombre es Noemí Daniela Quintero Montaña y esto va presentado para la profesora Claudia Lucía Peña Pineda. Les voy a hablar un poco acerca de acerca del comportamiento y la inflación en las diferentes regiones de Colombia. Colombia está conformada por 5 regiones, las cuales es Andina, Amazonía, Caribe, Insular y Pacífica. Sí, como primera instancia tenemos en los últimos 5 años, sobre todo hemos tenido pues diferentes temas de inflación, sí, a los cuales nos ha afectado en la economía, sí. Empezando porque dentro desde 2018 a la fecha ha tenido un cambio donde ha venido subiendo y bajando, dependiendo de todos los factores que nos han afectado, ya que en el 2019 al 2021 estuvimos en el tema de pandemia y de COVID. ¿Listo? En la Amazonía podemos ver que en el 2018 al 2022 empezó en 8.44, tuvo una decadencia en el 2019 en el 0.74, en el 2020 se alcanzó a recuperar, pero en el 2021 volvió a caer. ¿Sí? Para ya ahorita en el 2022 quedando en el 36.42 como la Amazonía. Seguimos con la Andina, que empezó en el 2018 con el 20.53, bajó en el 2019 quedando en el 1.36, en el 2020 se recuperó un poco y estuvo en el 3.83. En el 2021 volvió a caer y quedó en el 1.44 y en el 2022 se recuperó gracias a que pues digamos que con todo el tema de la pandemia y demás se pudo recuperar el tema de la economía. Estos factores nos afectan mucho, sobre todo en el tema de que pues está la vivienda, el transporte y demás, entonces digamos que todo hace que baje de acuerdo a eso. Y tenemos el Caribe, que se recuperó en el 2022, porque digamos que el tema del turismo, de la gastronomía, de que todo el mundo pues ya estaba vacunado y demás, pues empezó a salir y obviamente la economía se recuperó al igual que en el Pacífico. Entonces digamos que podemos observar que durante los últimos 5 años el tema de la inflación pues ha cambiado un montón en Colombia y hemos podido pues recuperarnos, ¿sí? Digamos que la capital se había visto afectada como Bogotá, donde nosotros vivimos y demás, pero pues digamos que viéndolo por regiones nosotros podemos visualizar que veníamos bien y a raíz de tantos factores que nos involucran, esto nos hizo pues obviamente decaer un poco, ¿sí? Podemos ver que tenemos zonas y regiones fuertes que se pueden llegar a mantener de acuerdo a los factores que puedan afectar, como lo fue la región del Caribe, que se pudo mantener, no tuvo una decadencia, y la región andina. Básicamente, pues eso fue el primer punto. Y adicional a eso, pues podemos ver en la gráfica como los factores que nos han causado, podemos ver la decadencia y cómo nos ha afectado en los diferentes puntos del país. Buen día, compañeros y tutora Claudia. Mi nombre es Caterine Chadid Pineda. Soy estudiante de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, del programa Administración de Empresas modalidad virtual. Y mi código estudiantil es 100294118. Seguido de lo que dijo mi compañera Noemí, hablaré de los literales C y D del punto 1. ¿Cómo ha sido la inflación en tu región? Como bien sabemos, elegimos Bogotá. Aquí en Bogotá la inflación ha aumentado de manera consecutiva, especialmente en los años 2020, 2021 y 2022, y lo que lleva del año 2023. En este caso, la capital se ha visto afectada por las grandes variaciones de precios que hubo desde julio del año 2022
y esto por el incremento en los precios de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que alcanzó hasta en 1.97%, transporte en un 1.03%, ropa de vestir y calzado en un 3.52%, y esto se debió en el incremento de los precios de prendas de vestir para hombres y mujeres. También por el alza de la carne de res y sus derivados y en la carne de aves. Esto ha hecho que se genere más desempleo en Bogotá y han cerrado más comercios formales e informales. Adicional, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, los precios han variado considerablemente en un 13.26%. A continuación, explicaré las clases de inflación. Tenemos la inflación por política monetaria y esta depende netamente del Banco Central, ya que genera un aumento en la división de dinero que está más elevado en su demanda y disminuyendo así el poder adquisitivo, por lo que los precios se dispararán. Tenemos la inflación por consumo o demanda. Esta función en torno a la ley de oferta y demanda, ya que si la demanda sobrepasa el límite de producción de bienes, los precios aumentarán a gran escala. La inflación autoconstruida. Esta se ajusta a los precios con precio de antelación, para así realizar un aumento de realidad por impactante incremento en los precios más adelante. Está la inflación por expectativa de inflación. Esta es a causa de la misma inflación. Los propios colaboradores de la empresa demandan los aumentos de sueldo. También tenemos esta inflación, cuando al mismo tiempo se presenta el incremento de los precios de los productos y se presenta el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Está la inflación subyacente, que es la inflación que no incluye los bienes energéticos. Está la deflación, que es la negativa y lo que se llama posición cuando sus precios bajan. ¿Cuáles son las consecuencias en Bogotá? Las principales causas es que se puede evidenciar una baja productividad de las empresas en la ciudad. No hay motivación, no hay educación financiera al momento de incitar a los citadinos a ahorrar y a invertir. La pérdida que ha causado la tasa de interés en los préstamos en entidades bancarias. También el que no haya un fuerte crecimiento en la economía regional ni nacional. Esto es una alta inestabilidad en el mercado y los bajos salarios, el incremento de la oferta y o demanda y la fuerte disminución del poder adquisitivo de la moneda. Para concluir, podemos decir que la inflación en Bogotá en los últimos años ha ido teniendo picos en alta y en baja, ya que el gran detonante viene siendo la pandemia, que fue producto del COVID-19, ya que para finales de 2019 se empezó a ver el aumento de la inflación, por lo que en países como China y Estados Unidos llegó tiempo atrás esta contingencia sanitaria, lo que hizo que en estos países se dejara de producir, de importar y exportar a los demás países los productos, de generar empleo, se alzaron los valores del mercado y recayó en Bogotá, Colombia, ya que en esta capital es donde se daban órdenes y se vio reflejada a lo largo del país. Algunas de las recomendaciones que podemos dar es que Bogotá como capital tenga planes de prevención y contingencia para disminuir la inflación, llegar a acuerdos con el Banco de la República y hacer una pedagogía con los ciudadanos para que sepan que cuando las tasas de interés se elevan es para evitar que compremos y gastemos y así bajar este fenómeno de la inflación, ya que después de 3 años seguimos sin recuperarnos de esta situación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz Karime Ferrucho y soy del programa de organización de empresas. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el comportamiento del desempleo en Colombia y en las regiones, en las diferentes regiones. El desempleo afecta a millones de personas, tanto mujeres y hombres, en las diferentes regiones de Colombia. Sin embargo, el incremento se puede evidenciar desde el año 2020. Podemos inferir que debido a la pandemia del COVID-19, llegando para las mujeres en el 2020 a un 16% y de hombres a un 15%.
En medida en que va avanzando los años, al año 2021 empieza a darse de baja la tasa del desempleo, llegando al 2021 para las mujeres en 15%, para los hombres un 13%, y al año 2022 la tasa de desempleo se vio de mujeres el 11% y de hombres el 9%. En cuanto a las diferentes regiones de Colombia, también pues obviamente esto afectó todas las regiones de Colombia. En el 2020 se vio una tasa de desempleo muy alta, pero a la que más ha afectado es a la región pacífica. Y de igual manera va bajando el año 2021 y 2022, siendo Bogotá la que menos se vio afectada en el 2022. Las causas del desempleo, los tipos de desempleo en Bogotá, podemos encontrar el desempleo abierto, que es cuando las personas personas que son trabajadores y capaces de trabajar y están buscando activamente trabajo. También encontramos el desempleo latente o encubierto, el cual se refiere a las personas que no están buscando trabajo activamente, pero que están dispuestas y son capaces si se les presenta la oportunidad. El desempleo estructural en Bogotá ocurre cuando las habilidades y calificaciones de los trabajadores y las demandas del mercado no coinciden. Por ejemplo, cuando hay escasez de mano de obra calificada para ciertos sectores y exceso en otras áreas. Una de las causas del desempleo en Bogotá o a nivel nacional puede verse debido pues a varios factores económicos y políticos, como la poca pues inversión en algunos sectores de manufactureros, la baja demanda de bienes y servicios, la falta de creación de empresas que lleva pues a falta de creación de empleo. El desempleo en Bogotá o a nivel nacional puede causar pérdida de ingresos y dificultades para cubrir pues, necesidades básicas, aumentando el riesgo de la pobreza, la desigualdad en Bogotá, y puede afectar negativamente el estado de ánimo, la autoestima o la motivación de las personas que están desempleadas, lo que pues puede conducir también a enfermedades como el estrés, la ansiedad o la depresión y pues la frustración. Cuando el desempleo es alto, las personas tienen menos oportunidades para gastar, lo que pues puede afectar negativamente la economía también de la ciudad, del mismo país, y pues causando tensiones sociales, aumentos en el riesgo de conflicto e inseguridad en Bogotá. Como el desempleo tiene efectos negativos tanto a nivel individual como social, incluye la pobreza, la desigualdad, la desmotivación, la reducción de la inversión y el consumo, la inestabilidad social y los problemas de salud mental. Es necesario que se promueva un entorno favorable a la inversión, al emprendimiento, el apoyo pues, a las micro y medianas empresas y la creación pues, en sí de la empresa, lo que puede pues, ayudar a mejorar la educación de los trabajadores en Bogotá para reducir el desajuste de la oferta y la demanda laboral. También se requiere pues, fortalecer la educación técnica y profesional, brindando programas de capacitación para adoptar pues, habilidades de los trabajadores y que se adapten pues, a las necesidades del mercado laboral. Bueno, mi nombre es Natalie Perdomo Prado, estoy en octavo semestre de Administración de Empresas, mi código es 317802. Con esto damos inicio al tema del PIB. El Producto Interno Bruto en Colombia en los últimos 5 años. En el primer gráfico se puede evidenciar en el trabajo, muestra que el mayor aumento porcentual del PIB en Colombia fue en el año 2021 con un 10.6%. Asimismo, podemos evidenciar que el de mayor precipitación fue el año 2020 con un porcentaje de menos 7%. Pues cabe resaltar que este año fue el año de la pandemia del COVID, esto afectando pues los procesos económicos tanto internos como externos. En el siguiente gráfico de las tasas de crecimiento anual en volumen, pero ahora en Bogotá, no solo en Colombia, podemos evidenciar que en el cuarto semestre del año del 2022, en Bogotá crece en 4.7% respecto al mismo periodo en el año 2021. Para este porcentaje, las actividades económicas que más contribuyen al valor agregado son las actividades artísticas, actividades de los hogares, en las cuales crece un 33.6%. Esto significativamente es un 1.8 de puntos porcentuales.
Las gráficas mencionadas anteriormente están desde el año 2018 al año 2022. Seguimos con el análisis comparativo del PIB por regiones en Colombia. Empezamos con Bogotá, siendo la capital. Las actividades que explican el comportamiento registrado son, de acuerdo a su contribución, son comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 19.2%. Seguido a esto, las actividades de industria manufacturera con un 17.5%. En la región central, las actividades económicas que explican este comportamiento son también igualmente comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, que registra un crecimiento del 23.7%. Seguido de esto, las industrias manufactureras con un 16.5%. Dos de los cuales que se evidencian, como mencionado anteriormente, en Bogotá. En la región oriental, las actividades económicas que explican este comportamiento, de acuerdo a su contribución, son igualmente comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 21.6%. Seguido de esto, igualmente con la industria manufacturera con un 14%. En la región del Caribe, las actividades económicas serían el comercio al por mayor en primera instancia, como lo hemos mencionado anteriormente, con un crecimiento del 26.9%, seguido de las actividades de administración pública, defensa y educación y salud, con un 9.2%. En la región pacífica, las actividades económicas que explican este comportamiento son comercio al por mayor y al por menor, con un crecimiento del 19.9%, seguido igualmente, como lo mencionabas anteriormente, de la región Caribe, de la administración pública y defensa, con un 8.9% de crecimiento. Y por último, pero no menos importante, en la región Amazonía y Orinoquía, estas actividades empiezan con igualmente comercio al por mayor y al por menor, con un crecimiento del 12.7%, seguido de las actividades de administración pública y defensa con un 8.5%. A continuación vamos a ver cuáles son los sectores de la economía que han representado aumento y disminuciones en el PIB. Esto a nivel general en Colombia. Teniendo en cuenta los resultados corrientes para el año 2021, para hacer este análisis tomamos en cuenta el año 2021, el PIB nacional fue de 1.192.586.000 millones de pesos. Podemos identificar que el mayor PIB, como lo mencionábamos anteriormente, es Bogotá y Antioquia. Bogotá con un 300.491 y Antioquia con 177.837 millones de pesos respectivamente. Por el contrario, los que menor tuvieron fueron Guainía y Vaupés con un 443 y 337 miles de millones de pesos respectivamente. Para Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca y Santander concentraron el 56.2% del PIB nacional. Esto quiere decir un poco más de la mitad del PIB a nivel nacional, valga la redundancia. Si a esto se le sumara la participación de Cundinamarca y Atlántico, sería un 66.8%. Por consiguiente, las actividades económicas que presentan un mayor crecimiento de acuerdo a la contribución son comercio al por mayor y al por menor, de alojamiento, transporte y servicios de comida, con un 21.7%, seguido de la industria manufacturera con un 14.7%, y la administración pública y defensa, educación y salud con un 8.5%. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca impulsan el crecimiento de estas actividades. Cordial saludo para todos. Culminando esta exposición, quisiera presentarme. Mi nombre es César Cubides, estudiante de Administración de Empresas. Quisiera hacer un pequeño resumen o hacer una pequeña definición de lo que es el Producto Interno Bruto, que es de lo que hemos venido hablando a lo largo de las últimas intervenciones de mis compañeras. Donde el Producto Interno Bruto mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, los que adquiere un consumidor final producidos por un país
Por ejemplo, en Colombia hablamos de un trimestre o de un año y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras. Abarca los bienes y servicios producidos para la venta y el mercado, pero también incluye otros servicios como los de defensa y educación, que normalmente son servicios que propenden o que están en manos del gobierno nacional. Dentro de este concepto también, bueno, digamos que vamos a contarnos en algún momento con otro ítem importante o otra definición importante que es el Producto Nacional Bruto, que comprende todo lo producido por los residentes de un país. Por ejemplo, si una empresa de propiedad alemana tiene una fábrica en Colombia, su producción forma parte del Producto Interno Bruto colombiano, pero también del Producto Nacional Bruto alemán. Si miramos el Producto Interno Bruto desde un enfoque de la producción, es posible segregarlo por ramas de actividades económicas. Así es mucho más fácil analizar su desempeño y aportes dentro del crecimiento económico del país. Tenemos dos agrupaciones, las cuales podemos describirlas de la siguiente manera. Una primera, que corresponde a lo que es agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Una segunda, donde está todo el tema de explotación de minas y canteras. Una tercera, de las industrias manufactureras. En el cuarto grupo está el suministro de electricidad, gas, vapor y aires acondicionados. En el quinto, la construcción. Y en el sexto, comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, transporte, almacenamiento y el alojamiento y servicios de comida. En el séptimo grupo vamos a encontrar información de comunicaciones. En el octavo, las actividades financieras y de seguros. En el noveno grupo, actividades inmobiliarias. En el décimo, actividades profesionales, científicas y técnicas. Y las actividades de servicios administrativos también son de apoyo. En la onceava agrupación vamos a encontrar la administración pública y de defensa, que les comentaba hace un rato que pues provienen de los servicios que tiene que propender el gobierno o los gobiernos nacionales. Están los planes de seguridad social y de afiliación, todo el tema de educación, atención a la salud, también ingresan en este grupo, y los servicios sociales. Y finalmente en el grupo 2 están las actividades artísticas y de entretenimiento. Tenemos que también podemos meter ahí todo el tema de recreación. ¿Qué estábamos revisando? Que es importante mirar cómo influyen estas actividades dentro del empleo en Colombia. ¿Y por qué está tan relacionado el Producto Interno Bruto con las tasas de empleo? Cuando se habla de la importancia de que crezca el Producto Interno Bruto, no se hace solo para que la gente tenga un mayor poder adquisitivo, sino que es un medio para que aumente el número de personas empleadas. En principio, para producir más, necesitamos más personas que estén trabajando. Si crece el Producto Interno Bruto, aumenta el empleo, pero si decrece, es muy difícil que aumente el empleo. Por eso es tan peligroso una recesión, no porque disminuya nuestro poder adquisitivo, sino por la cantidad de empleos que suelen destruirse. Para el trimestre de enero a marzo de 2023, que es nuestro periodo actual de medición en Colombia, se ha presentado una tasa de desempleo del 10.5%, lo que ha indicado que hemos tenido una reducción de 2 puntos respecto al periodo del 2022. Aún se esperan que las nuevas reformas laborales que está construyendo y que está debatiendo el Senado de la República impacten estos índices de una manera favorable. Claro está que con los efectos de la pandemia del COVID-19, donde se presentó un aumento vertiginoso del porcentaje de desempleo en Colombia,
lo que espero es que día a día las políticas que adopten los gobiernos departamentales y nacionales, en este caso en Bogotá, pues nuestra alcaldía de Bogotá, cabeza la doctora Claudia en este momento, ayuden a generar un equilibrio en las políticas que se vienen desarrollando. Con el cambio de gobierno, ahora con las elecciones, pues habrá que revisar qué corriente se va generando y eso también cómo impacta. Pero pues esperar que para el segundo trimestre la tasa de desempleo logre reducirse en un 2% aún más de aquí al próximo mes. ¿Qué hemos podido analizar y entender en medio de este proceso de investigación? Que el Producto Interno Bruto, como mencionaba, y el empleo pues van tomados de la mano, y es importante que cada uno de nosotros, pues al hacer el análisis, logre entender la importancia de las políticas o las acciones políticas que se tomen, como las acciones sociales que se tomen, para mantener un buen nivel de Producto Interno Bruto, y así ya uno puede estudiar dentro de todo lo que es la macroeconomía, esa importancia de inversión, importancia de hacer estrategias dentro de las compañías, decidir hacia qué corrientes optar o en qué negocios decidir ser parte, y cómo pues estas políticas afectan de una manera negativa o positiva cada uno de los gremios o cada uno de las ramas que tiene la economía dentro de un país. Así que como recomendaciones en esto está revisar con detenimiento esos índices y cómo suben y bajan últimamente, pero pues digamos que en este punto en el que nos encontramos de último periodo de mandato en la ciudad de Bogotá, y desde la Secretaría de Economía de Desarrollo Económico pues, de Bogotá, ya están en los detalles últimos y de ejecución y rendición de cuentas realmente. Ya para el próximo periodo, pues espera que los nuevos secretarios que lleguen, el nuevo gabinete que se presente, siga optando por mitigar sus efectos que la pandemia del COVID dejó o que les ha marcado en lo corrido de los últimos años. Y así pues